Efesios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17. 3:17 del libro de Efesios. ¿Lo encontró? La palabra del Señor está escrita así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más congregarnos en este lugar para adorar tu nombre santo, porque solamente tú eres digno de toda adoración y alabanza. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda nuestra maldad, porque hemos pecado contra ti. Estamos delante de ti como personas que necesitan de tu misericordia y que reconocemos que tú eres amplio en perdonar y tú no echas fuera al que viene a ti, Señor. Bendice a tu pueblo que con una gran necesidad en su corazón se acerca a ti. Bendice a aquellos que en sus hogares pueden oír tu palabra. Sea tu palabra prosperada y seas tú haciendo lo que es conforme a tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, seas tú exaltado por medio de la predicación de tu palabra. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El tema de esta noche es la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. Como lo hemos hablado muchas veces, mis hermanos, Dios quiere que el creyente cada día lo conozca más a Él. La Escritura dice que el creyente es como la luz de la aurora, que su resplandor va creciendo hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir, mis hermanos, que usted ve el amanecer y en el amanecer las tinieblas o la oscuridad se comienza a desvanecer, porque ya, aunque no se ve el sol, pero ya se ilumina la tierra. Y a medida van pasando las horas, aquella luz es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y allá por el mediodía, que el sol está en el centro, mis hermanos, es el mayor esplendor del sol. De ahí va decayendo. Entonces la Escritura dice que la vida del creyente es así. Debe de crecer. Nadie del que ha venido a Cristo se debe de quedar como entró. Porque usted ha visto, mis hermanos, vaya, uno nace, los bebés nacen y uno ve aquel bebé tan tierno, aquello tan delicado, y hay mamás que dicen: ay, cómo quisiera que mi hijo estuviera todavía entre mis brazos. Pero si fuera así, fuera normal, ¿verdad? Porque tuviera 15 años, 20 años y usted lo quiere como un bebé, eso sería una enfermedad, porque no creció, porque no se desarrolló. El bebé nació para crecer y a medida va creciendo, él se va desarrollando en todo. De igual manera es el creyente. Venimos a la fe y debemos de crecer en el Señor. Oiga bien,
No de crecer en que, ay, cuánto somos o cuánto tenemos, no, sino en el conocimiento de Dios. Porque a medida conozcamos al Señor, usted va a crecer, usted se va a desarrollar y usted va a llegar, mis hermanos, a mostrar la gloria de Dios a través de su vida. Por eso, mis hermanos, el creyente que no crece es anormal, porque debe de crecer. Debe de haber un crecimiento en nosotros y eso es hasta el fin de nuestro día. Por eso la Escritura nos dice, mis hermanos, para que seamos plenamente capaces. Oiga, o sea, no está hablando de que a medias o yo así entiendo y ni modo. No, dice para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea que el entendimiento y la comprensión de la palabra y el conocimiento de Dios debe de ser, mis hermanos, unánimes en nosotros. Debe de ser, mis hermanos, algo que todos deberíamos de anhelar eso. Porque a veces hay mensajes que han distorsionado la verdad del evangelio y hacen que las personas pongan su mirada en cosas de esta tierra, en cosas vanas, que hoy están, mañana van a desaparecer, en la vanagloria de la vida, en el afán de las riquezas y todo eso. Pero la Biblia dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos el qué. El que debemos de comprender. ¿Cuál es? Vea, lea conmigo. Estamos en el 3:18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire que habla de medidas. Y primeramente, mis hermanos, dice, para que seáis capaces de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Son medidas, mis hermanos, que no tienen límite, sino que dice la anchura, la altura, la profundidad. Y mis hermanos, que es lo que debemos de comprender. Debemos, mis hermanos, ¿por qué? Porque dice, y el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Nuestro Dios, mis hermanos, es alguien tan grande, que Job dijo de esta manera, que las cosas que entendemos de Él y conocemos de Él solamente son el borde de sus vestidos. Oiga, mis hermanos, y el borde de los vestidos están abajo, al ojo del pie. Es el ruedo como lo conocemos nosotros. O sea, cuán grande es nuestro Dios, cuán excelso nuestro Dios, que como humanos lo que podemos comprender de Él es tan pequeño, pero es suficiente para que usted viva en esta vida como alguien que agrada al Señor. Mis hermanos, cuando habla la Escritura acerca de la anchura, ¿cuál es la anchura, mis hermanos? Que quiere el Señor que conozcamos de Él. Mire, la anchura que quiere Dios que conozcamos de Él es todo lo que su salvación abarca. Todo lo que la salvación del Señor es, mis hermanos, porque si nos vamos a ese punto, ¿hasta dónde ha llegado o llega la salvación del Señor? Es tan ancha la salvación del Señor que es capaz de llegar, mis hermanos, a cualquier lugar. La Escritura dice que su palabra corre sobre la tierra y llega hasta los confines de ella.
Sea que, mis hermanos, la salvación del Señor no la podemos limitar a un solo espacio. En decir, no, aquí en Casa de Oración Salem somos los salvos y no hay nadie más que sea salvo. Mentira. Porque la Escritura dice que quiere que conozcamos cuál es, mis hermanos, la anchura de esa salvación que Dios es capaz de salvar en toda nación, en toda lengua, en toda tribu. Y es algo que nosotros debemos, mis hermanos, lo debemos comprender. ¿Sabe por qué? Porque cuando ignoramos la anchura del poder de Dios para salvar, vamos a andar poniendo, mis hermanos, peros para las personas que quieran ser salvas. Solo porque no son como nosotros. Solo porque no caminan como nosotros. O solo porque no tienen costumbres como nosotros. La salvación del Señor es algo tan ancho que, mis hermanos, cuando usted ve en documentales de cómo los pueblos alaban al Señor, si hablamos en cuestiones, mis hermanos, de alabanza, en cada lugar la alabanza es distinta a Dios. Unos tocan con instrumentos, otros no tocan instrumentos, unos danzan, otros no danzan, unos gritan, otros no lo hacen. Hay tanta variedad y no podemos limitar a decir, no, ellos no son salvos. No, a ellos no se les ha mostrado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, quiero que sean capaces de comprender cuán ancho es ese amor de Dios. Cuán ancha es la salvación del Señor, que es capaz de llegar, mis hermanos, a todas las naciones. Mire, vamos a ver unos textos. Salmo 22:7. Miren lo que dice. El Salmo 22, versículo 7. Hace una tremenda declaración. Veintidós, 27. Dice así: se acordarán y se volverán a Jehová. ¿Quiénes? Todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Mire qué bello lo que dice. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¡Qué bello es esto! Poder saber, mis hermanos, que la salvación del Señor no está limitada a una región solamente, a un país, sino que dice, los confines de la tierra te van a adorar las familias de la tierra. ¡Qué bello es poder ver, mis hermanos, que estamos en ese tiempo glorioso, donde comenzó en los días de los apóstoles, cuando Jesús les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Y prediquen el evangelio. Mis hermanos, qué bello es ver eso. Que las naciones alaban al Señor. Que en medio de las naciones ciertas familias adoran al Dios verdadero. ¿Y de parte de quién es eso? Del Señor. Eso es de parte del Señor. Recuerdo, mis hermanos, el testimonio de un misionero que llegó a cierto lugar donde aparentemente nadie era creyente. Pero a medida él fue visitando las casas, predicando el evangelio, de repente oyó por allí a alguien que alababa al Señor.
Y él se acercó y aquellas personas le contaron que ellas eran una familia que habían recibido la palabra del Señor y estaban perseverando en la gracia de Dios. Es que ese es el favor de Dios, que las familias alaben el nombre del Señor. Qué bonito es, mis hermanos, conocer que aquí, aparentemente en este lugar, no había una iglesia cristiana evangélica, pero sí habían familias que adoran a ese Dios vivo. Aunque no había una congregación, pero sí había gente, mis hermanos, que en su familia, que como familia, van a un lugar a adorar al Señor. ¿De parte de quién es eso? Es de parte del Señor. No podemos decir nosotros, no, es que ellos no son de nosotros, es que no se trata de eso. Se trata que la salvación es de Jehová, es del Señor. Lo que hace Dios a través de las congregaciones, permitirle a las personas que, mis hermanos que son creyentes, que formen parte de esa congregación y sirvan al Señor. Y a los que no son creyentes, el Señor llamará y añadirá a esa congregación para que de igual manera conozcan al Señor, crezcan, le sirvan al Señor y adoren a Dios como familia. Qué bello es esto, porque dice la Escritura que los confines de la tierra, como dice el 27, todos los confines de la tierra se volverán a Jehová y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿A quién adoraban antes en su casa? ¿A quién adoraban? ¿A quién le servían? ¿A quién le temían? Y mire ahora a quién está adorando, a quién está exaltando. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor de Dios, es tan ancho el amor de Dios que llegó hasta su casa. Llegó hasta su casa. Mire otro texto, el Salmo 65. Salmo 65. En el versículo 4, la palabra del Señor dice así. Esto es bello, hermano. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oiga cómo dice, bienaventurado ¿quién? El que tú escogieres. Oiga, ¿quién es el que escoge? El Señor. Y dice algo, y tú lo atrajeres. Esa atracción es lo que, mis hermanos, ocupa Dios para que vengamos a Él. En mi caso, pues mi mamá, desde que yo era pequeño, iba a la iglesia, pero yo no quería nada de iglesia, ni me gustaba pasar enfrente de la iglesia. Pero de repente comencé a sentir ese deseo de ir a la iglesia. Y yo me ponía a pensar un sinfín de cosas que van a decir si me ven entrar. Me van a hacer burla mis amigos. ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Y yo así como ando, y yo como soy. Pero tenía esa atracción. Yo decía ya dentro de mí, algún día voy a ser cristiano. Algún día a la misma vez decía, ¿y cómo voy a hacer si a mí me va a dar pena andar con una Biblia en la mano? No sé cómo voy a hacer, pero había esa atracción. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado el que tú escogieres, que tú atrajeres a ti. Porque si alguien nos ha acercado a Dios, es Él mismo,
que ha puesto ese deseo profundo, mis hermanos, que busquemos de Él, que nos acerquemos a Él. Y dice algo: el que tú trajieres va a ser saciado. Va a ser saciado toda necesidad, toda hambre, todo lo que usted, mis hermanos, siente en su ser va a ser saciado. ¿Por quién? Por el bien que hay en su santo templo. ¿Y qué es eso? La presencia del Señor. Usted va a ser saciado. El hombre eso es lo que no entiende, que la tristeza que anda en su corazón, Cristo la puede saciar. Y puede llenar esos vacíos, esa soledad, esa tristeza, ese resentimiento. Todo, mis hermanos, lo que el hombre pueda sentir, la presencia del Señor basta. Por eso dice la Escritura: quiero que comprendan con todos los santos cuál es la anchura del amor de Dios. Mire hasta dónde abarca el amor de Dios, que Él escoge y Él trae hacia Él. ¿Para qué? Para saciarlo. Lo que no entendemos cuando estamos fuera del camino del Señor es que al venir a Cristo, mis hermanos, vamos a estar llenos, tan llenos de Él, que las muchas cosas de las que antes creíamos que eran parte de nuestra vida y no podíamos vivir sin ellas, ya no las vamos a necesitar. Porque vamos a estar llenos. Como cuando usted, mis hermanos, anda una gran hambre y come y queda relleno. Y le ofrecen otro poquito y usted dice: no, ya ando hasta aquí, siento el último bocado. Ya no quiere más. Cuando usted se llena del Señor, las cosas de este mundo ya no las va a querer. Así le gustaron tanto. Así fueron su deleite y fueron su placer. Como estará lleno del Señor, usted sentirá como cuando anda el estómago lleno de: no, yo no, eso ya no. Dios da victoria. Miren cuán ancho es el amor de Dios, que abarca, mis hermanos, a las familias de la tierra, a las naciones, y hace que el corazón del hombre se llene de su presencia. Es que nos conviene, mis hermanos, ser llenos del amor de Dios, ser llenos de ese conocimiento del amor de Dios. Cuán ancho es, cuán profundo es, cuán alto es, cuán, mis hermanos, largo es ese amor de Dios. Es algo tan bello que, mis hermanos, muchas veces humanamente es hasta inexplicable. Mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Qué hará Dios? Con tremendas cosas nos responderás. Tremendas cosas. Tremendas cosas. ¿Cuál es su necesidad? Todos tenemos diversas necesidades. Pero Él es, mis hermanos, la esperanza de todos los términos de la tierra. Y usted espere en Él. Y la Escritura dice: con tremendas cosas nos va a responder. Si hablamos, mis hermanos, ¿cómo Dios responde? Cada uno tiene muchas cosas que contar. Cómo hemos clamado al Señor y cómo Dios nos ha ayudado. Cómo Dios ha respondido de una manera que nosotros ni esperábamos. Tenemos testimonio de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, grandes sanidades, de que Dios nos ha librado aún de la misma muerte, que Dios ha suplido nuestra necesidad cuando no había nada. Yo recuerdo en pandemia
que acabé hasta el último centavo que tenía. ¿Y quién salía a trabajar? Nadie. Bueno, por lo menos yo no salí. Estaba con las dos niñas. Jiré tenía 1 año. Nisi tenía 5 años. Y Jiré tomaba pacha. Y le acababa de dar la última pacha que tenía. Y cuando vi el bote vacío, yo dije, Señor, me arrodillé, me quebranté. Y yo le dije, Señor, ¿y hoy cómo hago? ¿De dónde saco leche? ¿De dónde? ¿De dónde? Si mi mujer soy para decirle, le voy a dar de mamar. ¿De dónde sacaba leche? Para una bebé de 1 año. ¿De dónde? Si no tenía para comprar, no se podía salir a ningún lado. Y mis hermanos, y me quebranté y le dije, Dios, ayúdame. Esta niña de aquí un par de horas va a pedir leche otra vez. ¿Y de dónde sacó leche? Y es increíble, hermano, que orando estaba cuando tocaron la puerta. Y salgo yo y me dicen, hermano René, tome. Iba arroz, iba leche, iba frijoles, iba mis hermanos pasta, iba en salsa, iba tanta provisión, mis hermanos, que solamente me regresé, me volví a postrar, seguí adorando al Señor y dándole gracias con un gran quebranto en mi corazón. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, seremos saciados del bien de su santo templo, que es su presencia. Dice, con tremendas cosas nos va a responder. Mire cuán grande es el amor de Dios. No es porque, es que usted es el predicador. No, es porque somos hijos de Dios. Es porque usted es hija de Dios. Es porque usted es hijo de Dios. Y usted ha puesto en Él su esperanza. Si de alguien espera, es de Él. Y de usted va a ver. ¿Qué va a ver, mis hermanos? No solo respuesta. Tremendas cosas como Dios va a responder. Tremendas cosas. Tremendas cosas. Mire cuán grande es el amor de Dios. Hace años, estábamos en Colón y Gerald, la hija de la hermana Miriam, salió de bachillerato y me dijo, no quedé en la nacional. Y una bicha inteligente. Gerald es muy inteligente y para las notas fue buena en sus estudios, pero no quedó en la nacional. Pero dicen que va a haber otra prueba y la voy a ir a hacer. Y no vuelve a quedar. Y aquella joven frustrada llega y me dice, no quedé, yo quiero estudiar, mi madre no me puede pagar, mi padre no me puede pagar. Pero ella misma me dijo, pero tengo a Dios y Él es dueño de todo, algo va a ser Dios. Mire, hermanos, para no hacerle largo, aquella joven que no hallaba ni cómo comenzar sus estudios en la universidad, ya se graduó, está trabajando de lo que estudió. ¿Por qué? Porque con tremendas cosas nos responderá. Con tremendas cosas, cosas que uno puede decir, ¿y cómo hizo esta joven? Dice, en Él pusieron la esperanza las naciones de la tierra. De un pueblo que no conocía ese Dios tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso. Ahora esperamos en Él. Ahora confiamos en Él y que dice, con tremendas cosas nos va a responder. No va a responder, sí, mis hermanos, en medio de lo imposible, en medio de lo difícil. Usted sepa esto, que tiene esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. No tenemos un Dios muerto que los mismos hombres han hecho. Tenemos a un Dios vivo que tiene el control sobre todas las cosas.
Mire cuán grande es el amor de Dios. Que no solo lo salva, sino que suple su necesidad y es su ayuda en todo momento de esta vida. Mire lo que dice el Salmo 41. Salmo 41. No, hermanos, perdonen, es Isaías 41. Denle para adelante, ahí está Isaías. Pues de Salmo está Proverbios, Eclesiastés, Cantares y después llega al libro de Isaías. Hay un par de páginas adelante. Isaías 41, 6. Mire esto, qué tremendo. ¿Lo leemos? Cada cual ayudó a su vecino. ¿A qué? Y a su hermano dijo, esfuérzate. Usted ha oído, detengámonos ahí. Usted ha oído cuando las personas se animan las unas a las otras. Qué bueno. Porque uno de repente encuentra por allí a alguien que anda todo triste. Pues entonces uno lo anima a que salga de ese estado de tristeza, de aflicción. Cuando el hombre no tiene a Dios, se anima sin Dios, se anima en su propia fuerza y dice, tú puedes, tú eres valiente. Se animan en su propio intelecto. Para ellos esa es su fortaleza. Pero, mire lo que pasa. El versículo 7 dice, el carpintero animó al platero. Dos oficios. Un carpintero y alguien que trabajaba con la plata. Un joyero, podríamos decir en estos días. Y el que alisaba con el martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviera. ¿De qué está hablando? De la creación de ídolos. El carpintero agarró un pedazo de madera y lo talló. El platero lo animó y dijo, yo le voy a hacer un baño de plata, un baño de oro. El que trabajaba con el martillo, pues estaba allí enderezando lo torcido, y el soldador, mis hermanos, lo puso firme y dijo, esta soldadura está buena, ya quedó paradito. Usted le levanta la falda a una virgencita y va a ver unos palitos de hierro ahí peladitos. Si eso es. No tienen vida. Si digo un hermano, era tan pícaro que quería verle las piernas a la virgencita y cuando le levantó el vestido, vio unos alambres. ¿Pero por qué dice esto la Biblia? Porque el hombre pone en los ídolos su esperanza, su confianza y piensa que eso le va a ayudar, que eso le va a sacar de su aflicción. Pero el Señor le habla a su pueblo y dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El Señor dice, mientras hay unos que confían en ídolos, le dice el Señor a los que Él ha llamado, pero tú eres mi siervo, le dice. Yo te escogí.
Yo te llamé de lejanas tierras. ¿Dónde andábamos, mis hermanos? La Escritura dice que andábamos en valle de sombra y de muerte. Dábamos en caminos torcidos, en caminos de oscuridad, donde la dirección que llevábamos era la misma muerte. Pero el Señor dice, yo te llamé, yo te escogí. Mire cuánto es, cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la longitud, la profundidad del amor de Dios que ha sido, mis hermanos, tan bueno con nosotros que nos ha salvado. Nos ha salvado. La distancia que estábamos tan lejos de Dios no fue problema para acercarnos a Él. La Escritura dice que nuestros pecados han hecho distancia entre nosotros y Dios, pero para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para que el hombre pueda reconciliarse con el Creador y pueda ser llamado hijo de Dios. Cuán lejos estábamos y Él nos ha hecho cerca, para que no seamos un pueblo lejos de Dios, sino un pueblo en el cual dice el Señor, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo estaré con ellos. Mientras hay muchos que ponen en los ídolos su confianza, el Señor dice, pero tú, Jacob, mi siervo eres tú. Yo te escogí y dice, oiga lo que dice, no te deseché. Grábese esto en su corazón porque es la palabra del Señor. Dios no desecha al que llama. Si usted ha sido llamado por Dios y se lo he explicado de qué manera, no diga de repente, no es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que yo no cuento para Dios. Dice, yo te escogí y no te deseché. Por ahí hay un hermanito que viene y me dice un día, mire, me dice, es cierto que usted me va a echar, me dice. Y eso le digo. ¿Quién le ha dicho eso? Le digo. El vecino me dice que usted ya se aburrió de mí y me va a echar. Yo le digo, mire, hermano, le digo, si yo se lo digo, pues entonces créalo, le digo. Si le dice el vecino, ¿y qué tiene que ver el vecino en lo que yo lo he puesto a hacer a usted? No le crea. Pero y si dicen los hermanos, tampoco les crea. Cuando yo se lo diga, entonces no ande ni preguntando, le digo. Pero yo no lo estoy corriendo, yo no lo estoy echando. El Señor dice, yo te escogí, no te deseché. El Señor le habla a mis hermanos para mostrarle cuán grande es su amor, que Él no se ha equivocado. Él sabía quién es usted. Él conocía hasta lo profundo de su ser y no lo desechó. Claro, no se va a quedar así en ninguna manera. No nos vamos a quedar así, no. Pero el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de su amor, que es tan grande su amor, que no nos desecha. Que no nos desecha. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha reconocido que ha sido más pecador que lo de lo costumbre? ¿Cuántos han sentido eso? ¿Verdad? Uno dice, qué bárbaro soy. Hoy sí me pasé. Y sabe que ese día ve cómo Dios hace cosas buenas con usted. No es para decir, no, está bien así, seguí así. No, sino que es para recordar su fidelidad. La palabra del Señor dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel.
Es para que comprendamos su fidelidad, que su fidelidad no depende de nuestra fidelidad, que Él va a ser fiel porque nosotros somos fieles y que Él nos va a cumplir porque nosotros le cumplimos. No, Él nos muestra cuál es su anchura, la longitud, la altura y la profundidad de su amor, que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces usted se ha enojado, mis hermanos, con los hermanos? Vea. Dice, ay, que los hermanos dijeron, es que yo pienso, es que yo digo. Y eso hace que usted y que Dios se enoje con usted. Vea que no. Lo que le puede pasar es lo de Jonás, por andar bravo. Allá se sentó Jonás abajo de una higuera. Una higuera, una mata que creció de calabaza. Y dice que aquello iba creciendo y le hizo una sombra. Y Jonás se quedó ahí bien tranquilo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Esperaba que cayera fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra y consumiera la ciudad de Nínive. Él quería ver ese espectáculo. Jonás había andado predicando, pero su corazón no era con el amor de Dios. Él quería ver fuego, quería venganza de Dios. Y de repente, ¿qué hizo Dios? Se apareció un gusano y se comió toda aquella mata y le pegaban los rayos del sol a Jonás. Y él bien bravo. Y le dice a Dios, Señor, le dice, secaste este volado, esta mata. Y le dice, Jonás, tú te has enojado porque esta mata que hoy creció, hoy mismo se secó. ¿Cómo no voy a tener misericordia de esa ciudad que hay miles de personas? Oiga, ¿cómo lo veía Dios? Que no saben discernir entre su mano derecha y la mano izquierda. No sabían cuál era la derecha y cuál era la izquierda. Dios le estaba diciendo, Jonás, entendé que esa gente no entiende muchas cosas. ¿Y qué le tocó a Dios? Tener misericordia. Miren cuán grande es el amor de Dios. Cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, mis hermanos. Razón tuvo el profeta Jeremías en decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se apartaron de nosotros sus piedades, sus misericordias. Son nuevas cada mañana sobre nuestra vida. Miren cuán grande es el amor de Dios, cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia que Dios nos ha tenido, hermanos. Mire cómo está escrito, pero tú, Jacob, siervo mío, a quien yo escogí, dice el 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Oiga esto y estos textos, márquelos y apréndaselos. Dice el Señor. No es el pastor, no es la iglesia. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué ayuda más maravillosa tenemos. No desmaye, no haya que hacer. Recuérdese, el Señor no lo deja. El Señor no se aparta. En el que usted ha puesto su confianza, no lo abandona. Qué maravilloso esto, mi hermano. Es necesario, mis hermanos, que en la vida del creyente uno llegue a sentir esos momentos que los que nos ayudaban ya no nos ayudan.
Había una hermana en Lourdes. Ella decía, tengo un palito de pisto en la asamblea. Pero hace años, hace más de 20 años. El esposo de ella había sido un diputado y ella tenía una plaza fantasma de consejera espiritual y me congregaba la Bárbara, pero ella parecía así, ganando un montón. Cuando echaron al hombre fue lo bonito. La mujer allá fue a parar al psiquiátrico. Que ella dijo, ¿y cómo pago la casa ahora? Mira, hermano, es que ella mujer comenzó a buscar de Dios. Salió del psiquiátrico y comienza a buscar de Dios. Y a buscar de Dios, mire, y no la llaman del fondo, pues. Y ella afligida porque decía, me van a cobrar. Ya me atrasé tantas meses. ¿Y sabe para qué la llamaron? Para que firmara, porque su casa estaba pagada. Dice el Señor, con tremendas cosas nos responderá. Yo digo, y esa mujer, si ya, sea, hablando en verdad, ya no mandaba tan bien de su cabeza. Pero tenía un Dios vivo, un Dios real, un Dios de misericordia, que uno puede menospreciar y uno puede decir, aquel cómo va a salir de eso. Se dice, en ti han puesto su esperanza los confines de la tierra. Y con tremendas cosas le responderá, no desmayes, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor, siempre te ayudaré. Mire, mi hermano, podemos descansar en las promesas del Señor. Para eso es la palabra. Para que usted ponga en Él su confianza y su esperanza. Y usted pueda, mis hermanos, creer que esa relación es entre usted y Dios. Póngase de pie.